Génesis 28, empezando en el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahlat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en ese lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es ese lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos momentos para poner mucha atención a tu palabra, a no ser distraídos, porque es la palabra inspirada de Dios mismo que estamos estudiando. Enséñanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Hasta este punto, en nuestro estudio de la vida de Jacob, ¿podemos decir que él es un cristiano? ¿Que él es un hijo de Dios? La verdad no. Que tal vez es raro porque estamos acostumbrados a pensar en Jacob el patriarca. Jacob, de cuya línea vino Cristo. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero antes de esta historia, en Génesis 28, no vemos ninguna prueba de la regeneración en Jacob. Ni un vistazo de la salvación. Nada. Nosotros sabemos de lo que estudiamos en el capítulo 25, que Jacob fue escogido por Dios aún antes de su nacimiento. Sabemos que fue escogida para ser la persona por cuya línea iba a venir Cristo. Pero hasta este punto en la historia de Jacob, no hemos visto la vida de un hijo de Dios, sino la vida de un hombre manipulador,
Un hombre enfocado solamente en sí mismo, un hombre egoísta en vez de sacrificial. Pero en este capítulo todo cambia. No porque Jacob cambia, sino porque la gracia de Dios le halla. La gracia de Dios aquí desciende para cumplir la promesa de la elección en la vida de Jacob. Dios, por medio de la revelación de sí mismo y por su pura gracia, transformó a Jacob. Le transformó de ser un hombre enfocado solamente en sí mismo, un hombre solamente ocupado en sus propios intereses, a ser un hombre de Dios, un hombre salvo, un hombre que Dios iba a usar. Aquí vemos la transformación de Jacob por medio de la gracia de Dios y el inicio de la santificación en su vida. Porque por supuesto, Jacob todavía peca después de esta historia. Vamos a ver pecados muy fuertes después de esta historia. Pero de aquí en adelante es un hombre cambiado. Es un hombre transformado por el poder de la gracia de Dios. Tenemos esto confirmado en Oseas 12:4. Ustedes pueden apuntarlo. Oseas 12:4, cuando el profeta, hablando de Jacob, dice que Dios le halló en Betel, refiriéndose a esta historia en Génesis 28. Jacob fue hallado por la gracia de Dios y transformado para siempre. Y por medio de esta experiencia en la vida de Jacob, nosotros también podemos aprender cómo obra la gracia de Dios en la vida de sus escogidos hoy en día. Esta historia es una ilustración de cómo la gracia de Dios nos halla a nosotros también en la salvación. Así que vamos a estudiar esa historia para que podamos ver la gracia de Dios obrando en Jacob y después ver cómo Dios hace lo mismo en nosotros hoy en día también. En primer lugar, vamos a considerar la condición de Jacob. La condición de Jacob. Al principio de este capítulo encontramos el contexto para la historia, para que podamos entender la condición de Jacob en el momento cuando encontró a Dios. Recordamos que Jacob, junto con su madre, apenas había engañado a su padre para recibir la bendición. ¿Verdad? Eso estudiamos la semana pasada, en Génesis 27. Como resultado de esa decepción, Esaú juró en su corazón que iba a matar a su hermano. Y cuando Rebeca se enteró de este plan, de su intención, avisó a Jacob y le dijo que debería huir por un rato hasta la casa de su hermano en Harán. Y por eso al final del capítulo 27, Rebeca se queja a Isaac de las esposas de Esaú y pide que Jacob fuera mandado a Harán para encontrar una esposa cristiana, creyente, para decirlo así. Entonces, al principio de este capítulo 28, lo que leemos, Isaac llama a Jacob, le manda a viajar hasta la casa de su tío para tomar una esposa allí. Después le bendice y Jacob se va. Esaú ve eso y para intentar estar bien con sus padres, decide casarse con una hija de Ismael. Pero como vimos antes, el problema de Esaú no fue sus esposas, sino su corazón. Y eso no cambió nada. Entonces, empezando en el versículo 10, empieza la historia. Dice que Jacob, versículo 10, Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán. Saliendo de Beerseba, saliendo de su familia, eso es donde estaba su familia. Saliendo y empezando un viaje largo. Va a durar un mes o más que un mes viajando desde su familia hasta la casa de su tío. Y probablemente pasaron algunos días para llegar al lugar de lo cual la Biblia nos habla en este capítulo, donde Isaac encontró a Dios. Pero antes de ver la historia propia, antes de ver la historia misma, yo creo que es esencial establecer el contexto y entender la condición de Jacob en este momento antes de que Dios lo hallara. Yo dije al principio, no hay ninguna prueba hasta este punto que Jacob es un creyente, que es un hijo de Dios. Nada.
No tenemos ninguna prueba de que su creencia en Dios es más que intelectual. Apenas ha cometido un gran pecado en contra de Dios cuando decepcionó a su padre, cuando practicó la deshonestidad. Y la Biblia aquí no nos habla de ningún arrepentimiento después de lograr su objetivo. También lo más probable es que aquí sale desanimado, sale triste. Porque aunque sí logró su objetivo de recibir la bendición, ahora tiene que salir de su familia. Él ha dividido a su familia por su pecado. Lo más probable es que en este momento, cuando Jacob sale de su viaje, no está bien. Él no está bien. Su pecado le ha alcanzado. Ha causado división en su familia. Está saliendo muy lejos. Dios permitió que Jacob llegara hasta el fondo para que pudiera entender que no podía hacer nada en sí mismo. Para que Jacob pudiera ver su necesidad de algo más. Para que Jacob pudiera ver su pecado y las consecuencias de su pecado. Dios permitió que Jacob sufrió todo eso. En ese momento su condición es una condición sola, triste, desanimada, desesperada. Esa es la condición de Jacob antes de que Dios le hallara con su gracia. Completamente perdido, completamente sin esperanza, sufriendo la culpa de sus pecados. En esta condición, Dios le halló. Dios se reveló a él. Y vemos en el siguiente punto. Después de ver la condición de Jacob, vemos la revelación de Dios. Jacob, en esta condición desesperada, triste, sola, recibió una visión de Dios. Recibió una revelación directa de Dios. Lo vemos en los versículos 11 a 15. Puso la piedra de su cabecera, durmió, soñó de una escalera, Dios le habló. Entonces Jacob recibió una visión, una revelación de Dios. Y aquí, sin enfocarnos demasiado en los detalles, podemos ver que este sueño de Jacob enfatizó la presencia de Dios y el acceso a él. ¿Okay? Su visión enfatizó la presencia de Dios y el acceso a él. Porque esta escalera que Jacob vio, dice, tocaba el cielo. ¿No? Desde la tierra hasta el cielo, vio ángeles subiendo y bajando sobre ella. Pero su enfoque está en quién estaba a su alto. Que dice en el versículo, estamos en el versículo 13, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Entonces el enfoque no es tanto en los ángeles subiendo y bajando. Es lo que pensamos, ¿no? Porque nosotros estamos muy interesados en ángeles, en cosas sobrenaturales. Eso no es el enfoque. Los ángeles no son el enfoque aquí. El enfoque está en la persona que está a lo alto de la escalera. Jehová, Dios mismo. Ese sueño enfatizó la presencia de Dios y el acceso a él por medio de esta escalera. Y Dios habló con Jacob desde su posición en lo alto de la escalera. Y lo que Dios dijo aquí en sus versículos es una repetición del pacto que había hecho con Abraham. Y la razón por la cual Dios repite el mismo pacto, las mismas promesas del pacto a Jacob, es porque le había escogido. Y por eso ahora iba a cumplir sus promesas en su vida. Primero en salvarle, en salvar a Jacob y ser su Dios. Y después en bendecirle inmerecidamente conforme a las promesas que había hecho con Abraham. Y fíjense que las promesas son iguales. Lo que Dios había dicho a Abraham, repite exactamente aquí a Jacob. La promesa de heredar la tierra, la promesa de una descendencia como el polvo de la tierra y la promesa de que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones. Es exactamente el mismo pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora lo repite con Jacob, porque ahora Dios va a bendecir a Jacob debido al pacto que había hecho con Abraham. Y en ver ese sueño, Jacob no solamente recibió esta idea de la presencia de Dios y las promesas de Dios, sino Jacob también recibió un vistazo de cómo Dios hace su obra. Es decir, es muy posible que Jacob en ese sueño está pensando, ¿por qué voy a recibir esas bendiciones de Abraham?
Yo no soy Abraham, no soy bueno como Abraham. Dios hizo este pacto con Abraham, no conmigo. ¿Cómo puedo creer que esas promesas son tan bien para mí? Pero piensa también lo que Jacob vio en su visión. Ángeles bajando y subiendo. Para demostrar que hay acceso, que hay una relación entre el cielo y la tierra. Que Dios tiene muchos recursos para cumplir su voluntad en el mundo. Dios estaba diciendo a Jacob, te prometo, yo voy a bendecirte, te prometo. Miren todos los ángeles que tengo para hacer mi voluntad aquí en la tierra. No depende de ti, Jacob, depende de mí y mi poder y mi reino y mi voluntad. Y en el versículo 15 también Jacob recibió algunas bendiciones personales que Dios iba a guardarle y preservarle y estar con él hasta que regresara a la tierra. Sin duda, toda esta revelación de Dios fue debido a su pura gracia. Jacob recibió una extraordinaria revelación de Dios, pero no lo mereció. Si leyéramos juntos el capítulo 27 y el capítulo 28, tal vez estaríamos confundidos de lo que pasó, porque decimos, ¿por qué Dios bendijo a este hombre mañoso, manipulador, astuto, con esta gran visión de sí mismo? Por gracia. Claro que Jacob no lo mereció, pero Dios le había escogido y Dios iba a hallarle. Nada de eso dependió de Jacob. Decimos, Jacob era un hombre malo. Claro que sí, como todos nosotros. Pero Dios había decidido escogerle. Y por eso esta visión que Jacob vio no fue porque la mereció, sino por la pura gracia de Dios. Y solamente podría haber sido por pura gracia, porque Jacob no estaba buscando a Dios. ¿Ustedes ven eso? En esta historia no leemos que Jacob llegó a ese lugar en la noche y puso las piedras a su cabecera y después pasó toda la noche orando a Dios, confesando sus pecados, pidiendo ayuda, pidiendo poder. ¿Vemos eso? Nada de eso. Nada. Jacob no estaba buscando a Dios, pero Dios estaba buscándole a él. Y por eso, aunque no lo mereció, por su pura gracia, Dios buscó a Jacob y le halló. Tampoco Jacob mereció las promesas de Dios que le dio. No mereció ser la persona por cuya línea iba a venir el Mesías. Jacob no mereció ser escogido de Dios. Todo fue por gracia en la vida de Jacob. Todo inmerecido. Y cuando la gracia de Dios haya una persona, tal persona va a responder, sin duda. Aquí vemos en tercer lugar, aquí en este pasaje, la respuesta de Jacob. Entonces vemos su condición, después vemos la revelación de Dios, y después vemos la respuesta de Jacob. ¿Cómo reaccionó? Porque por supuesto la visión no dejó a Jacob sin ser afectado. En los versículos 16 a 19 leemos que se despertó. Vamos a leerlos. Versículos 16 y 19. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en ese lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es ese lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luce el nombre de la ciudad primero. ¿Cómo respondió Jacob? ¿Qué leemos aquí? En primer lugar, Jacob reconoció que había algo especial en cuanto al lugar en donde estaba. ¿Qué dijo en versículo 16? Ciertamente Jehová está en ese lugar y yo no lo sabía. Más adelante llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Jacob reconoció que Dios se había revelado a él esta noche y que esa experiencia fue muy importante para su vida. También dice aquí que tuvo miedo porque vio que estaba en un lugar que era casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob tenía razón de tener miedo, porque por toda su vida había rechazado o ignorado a Dios y de repente aquí está. Casa de Dios, puerta del cielo, estoy en la presencia de Dios. Por supuesto tuvo miedo. Con razón.
De hecho, la presencia de Dios siempre causa miedo en los seres humanos o temor. Recordamos la reacción de Isaías, ¿verdad? Isaías 6. Cuando estaba ante Dios, la visión de Dios, Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando una persona tiene un encuentro con el Dios verdadero, cuando Dios se reveló a sí mismo en su poder y su santidad a una persona, siempre hay una transformación. Jacob dijo en el versículo 17, ¡cuán terrible es ese lugar! La palabra terrible aquí no significa nada malo. Si pensamos en un hermano tiene una enfermedad, tiene cáncer, decimos, qué terrible, ¿no? O un choque en la calle, una persona muere, decimos, qué terrible. No es así, eso no es la palabra. Otra traducción es la palabra imponente, o puede ser formidable o impresionante. Es la de aquí, la de temor. La idea que Jacob entendió la grandeza de la presencia de Dios que apenas había visto en ese lugar. Y después de ver todo eso, Jacob dice, respondió haciendo un voto al Señor. Tomó la piedra que había puesto a su cabecera, la alzó en forma de altar, derramó aceite sobre la piedra simbolizando su devoción a Dios, consagrando el lugar como santo, como apartado, porque había visto a Dios allí. Y leemos lo que dijo en su voto en versículos 20 a 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay dos perspectivas en cuanto a lo que Jacob dijo aquí. Una es que hizo su voto en fe y confianza en el Señor. Otra es que todavía sigue siendo un incrédulo porque todo su voto es condicional dependiendo en si Dios iba a bendecirle o no. Obviamente, por lo que he dicho hasta este punto en cuanto a la gracia de Dios en la vida de Jacob, yo creo que Jacob hizo este voto en fe. No perfectamente, pero sí demostrando un conocimiento de Dios y un deseo de servirle con toda su vida. Yo entiendo que puede parecer ser lo opuesto. Porque Jacob dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere este pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero tenemos que entender dos cosas. Primero, muchas veces en la Biblia, esta palabra traducida sí en español debería ser entendido como puesto que o ya que, hablando de certeza en vez de duda. ¿Okay? Lean conmigo en Romanos 8:31, porque yo sé que eso es nuevo para muchos, me imagino. Romanos 8:31. Por el contexto, a veces podemos ver que la palabra se refiere a certeza en vez de duda. Romanos 8:31. Después de esta gran cadena de la justificación, santificación, etcétera, de la salvación que tenemos en Dios, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, obviamente Pablo no está dudando de si Dios está con nosotros. No está diciendo aquí, bueno, si Dios realmente esté por nosotros, sus hijos, entonces estamos bien. Pero tal vez no. No. Está diciendo, puesto que Dios es por nosotros, no importa quién está contra nosotros. ¿Verdad? Es lo que dice el contexto, obviamente. El sí, en ese contexto, significa certeza, no duda. Debe ser traducida, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es duda, es certeza. También en Gálatas 4, busquen conmigo, Gálatas 4, versículo 7. Nada más dos ejemplos de cuando el contexto nos dice que es certeza en vez de duda. Gálatas 4 y el versículo 7.
De hecho, empezamos en versículo 5. ¿Okay? Versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, fíjense, de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra vez, ¿verdad? Cuando dice sí, hijo, no es en duda, sino certeza, porque en todo el contexto está diciendo, ustedes son hijos y no esclavos. Entonces, cuando dice sí, hijo, es puesto que hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, a veces el contexto nos ayuda a interpretar la palabra sí, no por ser algo de duda, sino de certeza, puesto que, en vez de dudando del asunto. Entonces, regresando a Génesis 28, es posible que en este pasaje el voto de Jacob es igual, que Jacob no está dudando la promesa de Dios, sino basando su voto en lo que Dios había prometido. Que para mí parece una interpretación muy probable, porque Dios antes ha prometido bendecirle completamente aparte de lo que Jacob hace, incondicionalmente. Entonces, cuando Jacob dice, en versículo 20, si fue Dios conmigo, Dios ya había prometido estar con él. Entonces, es muy probable que Jacob está diciendo, puesto que Dios está conmigo y me va a guardar, puesto que Dios va a cumplir lo que dice, es mi voto para Dios. Jehová será mi Dios. ¿Okay? Esa es una interpretación que yo creo que es muy posible. Pero, aun si no, aun si aquí Jacob está dando su voto a Dios de manera condicional, sin una fe muy fuerte, sin un entendimiento completo de la grandeza y el poder de Dios, aún así, hermanos, podemos aprender algo muy importante. Porque en el momento de la salvación, en el momento cuando Dios nos halla por su pura gracia y nos salva por la sangre de su Hijo, no tenemos una fe muy fuerte inmediatamente. Sí creemos, sí confiamos en Dios para la salvación, pero todavía nos falta mucho, ¿verdad? ¿O cualquier persona aquí ha sido salvo y ya no falta nada? ¿Tiene fe perfecta y todo eso? ¿Alguien? Claro que no. Nos falta mucho crecimiento, nos falta mucha fe, nos falta mucho entendimiento al principio de la vida cristiana. Entonces no deberíamos ser tan duros con Jacob. Yo he escuchado muchas prédicas diciendo que todavía no fue salvo aquí porque fíjate en su voto. Ok, pero mira tu propia vida. No somos perfectos inmediatamente, estamos en el inicio de la santificación, pero no hemos llegado a la perfección. Entonces no debemos ser tan duros con Jacob. En ese momento Jehová ya es su Dios. Ahora Jacob sí va a confiar en él, no perfectamente, pero por su voto, por su ofrenda, por el diezmo que prometió apartar para Dios, vemos que sí está en el inicio de este proceso de obedecer a Dios y conocerle y vivir por él. Aquí vemos un hombre hallado por la gracia de Dios, aunque todavía no perfecto, aunque todavía demostrando una falta de fe, una falta de entendimiento, pero un hombre transformado por la gracia de Dios. Entonces espero que podamos ver claramente el milagro de la gracia en la vida de Jacob. Sin este encuentro con Dios, Jacob hubiera sido perdido, completamente perdido. En sí mismo, él solamente pecó, solamente manipuló, solamente vivió conforme a su gran orgullo. La gracia de Dios era la única esperanza para Jacob, la única. La única esperanza para salvar su vida y su alma. ¿Y saben qué? La gracia de Dios es nuestra única esperanza también. Yo sería un muy mal predicador si solamente les diera a ustedes más información. Todos salieron de aquí diciendo, sí, ya sé mucho más de Jacob, qué interesante, ya. Pero no. Necesitamos algo para nosotros hoy en día también.
exactamente como Jacob hubiera sido completamente perdido sin este encuentro con Dios, sin la gracia de Dios, nosotros también no tenemos ninguna esperanza si la gracia de Dios no nos halla. Porque naturalmente, sin Dios y sin la salvación, nuestra condición es la misma como la condición de Jacob. Y peor, somos esclavos al pecado. La Biblia dice que naturalmente estamos muertos, no enfermos. Muertos en delitos y pecados, sin esperanza en el mundo, hijos de Satanás en vez de hijos de Dios. Lee tu Biblia, es lo que dice. Y nosotros mismos la única cosa que podemos hacer es pecar. Es literalmente imposible hacer otra cosa. La persona sin Dios peca y nada más. Nada más. Nada bueno. Y el hombre natural es como Jacob, no busca a Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. Nadie. Pero gracias a Dios, Él nos busca a nosotros. Y se revela a nosotros. No se revela a nosotros en exactamente la misma manera como se reveló a Jacob. Hoy en día no esperamos visiones o sueños para conocer a Dios. Y qué bueno, ¿no? Porque ¿cómo puedes interpretar tu sueño? Tú no sabes cómo, ni yo. Hoy en día, a diferencia de la vida de Jacob, tenemos toda la palabra de Dios escrita, traducida y en nuestras manos. Entonces no necesitamos visiones o sueños. Experimentamos la presencia de Dios y tenemos acceso a Dios, pero por medio de Cristo, por medio de la palabra, no por medio de un sueño de una escalera. Como en el caso de Jacob, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre. La verdad es que en esta historia podemos ver a Cristo de manera muy clara. En todo el estudio de ese libro de Génesis hemos visto a Cristo, ¿verdad? Cada mensaje. Esto no es diferente. Nuestro pasaje nos señala a Cristo en dos maneras. Entonces despiértense. ¿Sí? Mucho calor, pero piensen. Vemos al final del versículo 14 que Dios prometió a Jacob que todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa es repetición del pacto que había hecho con Abraham. Bendecir a todas las naciones por medio de él y su descendencia. Y hemos visto que esta promesa se cumple en Cristo. Todas las naciones, México, los Estados Unidos, Canadá, son benditas por medio de Cristo, por la salvación en Cristo. Pero aquí este pasaje es aún más claro, porque usa el término simiente, que hemos visto antes. Espero que ustedes recuerden que desde el principio, en el capítulo 3 y versículo 15, vamos a buscarlo. Después de la caída, después de la entrada del pecado en el mundo, mientras Dios estaba maldiciendo a la serpiente, nos dio el primer evangelio, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Cuando estudiamos este capítulo, yo les enseñé que esa es la primera mención del evangelio en toda la Biblia y en toda la historia. Es una promesa todavía envuelta en sombras y misterio, pero es una promesa de Cristo de todas maneras. Es la promesa de una simiente que vendrá de la mujer con el propósito de vencer a la serpiente y su simiente y así rescatar a la humanidad de su pecado y restaurarla a la comunión con su Dios y Creador. Es la promesa de Génesis 3:15. Y en Gálatas, Dios nos enseña sin lugar para duda alguna que esta simiente se refiere a Cristo. Entonces, Dios prometió que por medio de la simiente de Jacob serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo cumplió esta promesa cuando vino hace 2000 años. Cuando vivió bajo la ley de Dios, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, cuando resucitó entre los muertos, demostrando que había vencido la muerte. En ese momento, Cristo cumplió la profecía de Génesis 28.
Cuando leemos este pacto y cuando leemos de la simiente, debemos inmediatamente pensar en Cristo. Por eso dije, estos mensajes no son solamente para que ustedes escuchen y aprendan aquí. Cuando ustedes están en sus casas y leyendo, y ustedes ven la simiente, ese es Cristo. Estoy leyendo de Cristo. Estoy leyendo lo que Cristo va a hacer cuando viene. Necesitamos aprender cómo interpretar nuestras Biblias cristológicamente. Es decir, interpretar todo enfocados en Cristo. Este pasaje también debería impulsarnos a ver a Cristo en otra manera también. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, y versículo 51. Y tú dices, ¿por qué estamos buscando en Juan para ver a Cristo en Génesis 28? ¿Cuál es la primera regla de interpretación que tenemos? La Biblia interpreta la Biblia. Contexto, contexto, contexto. Entonces deberíamos aprender cómo interpretar diferentes pasajes en la Biblia y relacionarlos juntos. Aquí en Juan 1, 51, vemos algo que nos enseña, que ilumina nuestro pasaje en Génesis 28. El contexto del versículo 51, este capítulo, Cristo está llamando a sus discípulos. Llamó en este capítulo a Andrés, a Pedro, a Felipe. Dice que Felipe halla a Natanael, empieza a hablarle de Jesús. Aunque Natanael no es convencido al principio, cuando conoce a Jesús y Jesús dice, yo te conocía cuando estaba bajo la higuera. Y Natanael dice, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Recordamos? Es el contexto. Ok. Después de que Natanael reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo le responde en los versículos 50 y 51. Responde Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Algo familiar aquí? Sí, es lo que vimos en Génesis 28. El cielo abierto y los ángeles bajando y subiendo, bajando y subiendo. Parece muy claro que aquí Cristo se refiere a esta historia de Jacob. Una historia que Natanael, como buen judío, habría conocido muy bien. Pero, ¿viste la diferencia? Cristo no dijo, Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles subiendo y descendiendo sobre Jacob. ¿Verdad? ¿No dijo eso? No dijo, Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles subiendo y descendiendo sobre ti. Es lo que enseñan las iglesias carismáticas hoy en día, ¿no es cierto? Cristo dijo, Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, que es Cristo mismo. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo es el pleno cumplimiento de lo que Jacob vio en su visión. Cristo es el enfoque de la escalera. Claro que fue importante para Jacob en su tiempo para aprender lo que Dios quería revelarle. Pero puesto que Cristo mismo hace referencia a esta historia y dice a Natanael que iba a ver los ángeles subiendo y descendiendo sobre él, sobre Cristo, no hay duda de que Cristo vio a sí mismo como el cumplimiento último de la visión de Jacob. ¿En cuál manera? Es la pregunta, ¿no? ¿En cuál manera cumplió la visión? Cristo es la única escalera entre el hombre y Dios. En las palabras bíblicas, Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso cantamos este himno hoy. La escalera en la visión de Jacob simbolizó acceso a Dios, comunión con Dios, comunión entre la tierra y el cielo. Y es lo que Cristo hizo. Cuando vino a este mundo para morir, para vivir y morir y salvarnos de nuestros pecados, Cristo nos reconcilia con Dios. Cristo provee la única manera para que el ser humano pueda tener comunión con Dios, porque Él es el perfecto y único mediador entre Dios y el hombre. Sin Cristo no hay acceso a Dios. Pues digo, si tú no crees en Cristo, no tienes acceso a Dios.
Si tú salgas a la calle y preguntas a cualquier persona, ¿tú tienes acceso a Dios? ¿Tú puedes orar a Dios? Sí, por supuesto puedo orar a Dios. Dios me escucha cuando oro. Pues si esta persona no es salva por la sangre de Cristo, Dios no le escucha. No tiene acceso a Dios. Nosotros sí. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que ellos? No, por la pura gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos halló y por eso hemos sido regalados con este gran acceso a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en la salvación, Dios provee el mediador. Y después de la salvación, tenemos el mediador para que podamos hablar con Dios. No buscamos a Dios por medio de revelaciones y visiones y sueños. Ya no buscamos a Dios en lugares físicos como Betel. No tienes que ir a Israel para encontrar a Dios. No hay nada santo de esa tierra. Nada. Hoy en día experimentamos la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios. Entonces Cristo cumplió perfectamente esta visión de Jacob. Eso es muy importante. Especialmente para ustedes aquí que no son cristianos. Que no son hijos de Dios. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si estás aquí y no eres salvo, si eres incrédulo, si estás confiando en tus obras para ser salvo, tu condición natural es una de pecado. Tu condición natural es una de rebeldía en contra de Dios. No, yo quiero servir a Dios. No, tú quieres servir a tu carne. Tú quieres servir a tus deseos. Nada más. Esa es la condición de cada persona sin Cristo. Y es una condición triste. Es una condición desanimada y culpable. Porque tú no estás buscando a Dios. Eres esclavo a tus pecados y huyendo de Dios para que puedas vivir como quieras. Esa es tu condición fuera de Cristo. Tú no le estás buscando a Dios. Pero por su pura gracia, Él te puede salvar. No porque lo mereces, sino a pesar de tus pecados, a pesar de tu vida mala, a pesar de tu rebeldía en contra de Él. Es un Dios misericordioso y amoroso que busca a su pueblo hasta que lo encuentre. Tú tienes que reconocer que en ti mismo no estás bien, no eres bueno, sino perdido. Completamente perdido, en el camino al infierno, si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como el único camino a la salvación y a Dios. Necesitas responder como Jacob en este pasaje. Si regresamos a Génesis 28, cuando la gracia de Dios le halló a Jacob, leemos que él respondió en creencia y en fe. No respondió en fe perfecta, ni en creencia perfecta, pero sí creyó. Se humilló ante Dios en adoración, se rindió ante sus pies. Si estás aquí hoy sin Cristo, tienes que decir con Jacob, ciertamente Jehová está en ese lugar y yo no lo sabía. Porque Dios está aquí. Dios está aquí. Está en todos lados. El problema no es que Dios ha estado lejos de ti y por eso no le conoces. No es como que Dios se ha escondido de ti hasta este punto en tu vida y por eso no eres salvo. No, mi amigo. Dios está en ese lugar, pero tú no lo sabías. Por eso necesitas responder como Jacob, diciendo, cuán terrible es este lugar. Porque el hecho de que Dios está, no es solamente buenas noticias porque provee la salvación, sino también es malas noticias si le rechazas, si le ignoras más. Porque Dios promete también condenación para aquellos que no creen. Hoy estás en un lugar que en cierta manera es como Betel.
es como este lugar donde Jacob encontró a Dios. Tú estás en la casa de Dios y la puerta del cielo está abierta para ti. Dios se ha revelado a ti hoy en día por medio de su palabra y ya es tu oportunidad para responder. Responde en temor, reconociendo que Dios existe, que es grande, que es creador de todo y que tiene el derecho de decirte cómo debes vivir tu vida. Responde en fe y creencia de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Responde en arrepentimiento de tus pecados porque eres malo en contra de Dios y necesitas su salvación o vas al infierno. Necesitas responder así como Jacob. Cuán terrible es ese lugar. Respondiendo en fe, en confianza, ya no dependiendo en tus obras para salvarte, ya no dependiendo en tu familia para salvarte, ya no dependiendo en tu iglesia para salvarte, sino en Cristo y solamente en Cristo para reconciliarte con Dios y darte acceso a Él y la salvación eterna. Y fíjense, no solamente estoy hablando con las visitas, sino con los jóvenes y con los niños aquí, ustedes que no son salvos. Ustedes también necesitan reconocer tu necesidad de Él. Su necesidad de conocer a Dios no solamente intelectualmente por lo que sus papás han dicho. Tú eres pecador, niño, joven. Tú necesitas la salvación de Dios. Necesitas ese encuentro con Dios. Necesitas la gracia de Dios para salvarte para siempre. Necesitas reconocer tu pecado y no echar la culpa a tus papás. Yo soy pecador y necesito ser salvo. Es la necesidad de cada persona en todo el mundo. Responder al mensaje de la gracia de Dios. Para nosotros los cristianos, después de que Dios nos haya, después de que Dios nos salva, necesitamos reconocer la gran bendición que tenemos de tener acceso a Dios por medio de Cristo, nuestro mediador. Es una gran bendición no tener que depender en sueños o visiones. Como dije, ¿cómo sabes cómo interpretarlos? Tenemos un mediador que nos da acceso a Dios por medio de su palabra. Tenemos una mejor escalera que lo que Jacob vio. Tenemos a Cristo mismo intercediendo por nosotros ante el trono de su Padre. Como un comentarista escribió, todos nosotros somos gente que muchas veces nos encontramos huyendo debido a nuestros pecados, como Jacob. Somos gente que imaginamos que Dios no está con nosotros debido a nuestros pecados. Pero la realidad es que hay una escalera que se extiende entre el cielo y la tierra por nosotros. Y el que controla la escalera desde arriba hasta abajo es el Señor mismo. Él nos halla en nuestra desolación solitaria y nos ministra. ¿Por qué? Porque es el Dios de la gracia. Y no ha terminado con nosotros. Va a obrar en nosotros hasta el fin de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú mereces tantas bendiciones. Porque yo merezco este acceso a Dios. Para nada. Es porque tenemos una escalera perfecta. Tenemos un mediador entre el cielo y la tierra, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice en Hebreos 4, 15 a 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos busca en medio de nuestros pecados y nuestra desesperación y nos salva por su gracia. Si te ha hallado hoy por su gracia, no le rechaces. No le ignores. No esperes hasta mañana, otro día, otra semana para creer en Él. Y si ya sabes que has sido hallado por gracia, que eres hijo de Dios, confía en tu mediador. Confía en tu mediador. Aprovecha el acceso gratuito a Dios que tienes por medio de la gran y perfecta escalera.
nuestro mediador, Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, por esa salvación que no merecemos, por esas bendiciones que no merecemos, por este acceso a ti que no merecemos, porque nuestras obras son sucias. Solamente por Cristo, por el manto de la justicia de Cristo, somos cubiertos, perdonados y tenemos acceso a ti. Damos gracias por darnos en forma de esta ilustración, de esta historia de hoy, una verdad para nosotros hoy en día. Que Cristo es nuestro acceso, que Cristo es nuestro mediador, que Cristo es la razón por la cual podemos tener comunión contigo. Señor, ayúdanos a no menospreciar esta bendición. Señor, ayúdanos a no decir, bueno, este es bueno, pero necesito más dinero. Necesito mi salud. Qué bueno que tengo a Cristo, pero, no, Señor, ayúdanos a ser contentos, satisfechos en Cristo. Ayúdanos a entender cuán grande es esta bendición que tenemos. Y te pedimos que tú salves a las personas aquí que no son tus hijos por tu gracia. Señor, tú sabes que tenemos niños, niñas, jóvenes aquí que todavía no son salvos. Tenemos personas que vienen, no sabemos si son salvos. Señor, por favor, haz tu obra. Te pedimos que tú les halles como hallaste a Jacob. No porque él te está buscando, ni porque esas personas te estaban buscando, sino porque tú estás buscándoles a ellos. Quebranta sus corazones. Ayúdales a tener fe para creer en ti y ya no depender más de sí mismos. Obra en esta iglesia, Señor, por medio de tu gracia. Te pedimos en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador y Mediador Jesucristo. Amén.